¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Arrancamos en el radio escuchando a Jason Mraz, que lo vamos a tener en los cortes comerciales. Did you get my message? Eso es lo que la niña esta que logró el amparo para que la vacunen, le mandó a Gatell: Did you get my message? Que me tienes que vacunar. De veras, qué bárbaro este doctor Gatell, que no quiere vacunar a los niños ¿por qué? En fin. Did you get my message de Jason Mraz? Arrancamos en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM, allá en la cabina de la radio, en la casa de la radio de García Ginerés, Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Estamos transmitiendo en Facebook Live el programa completo. Quédese con nosotros. Búsquenos en Facebook como Fórmula en los Negocios y nos puede ver, nos puede acompañar, nos puede preguntar, nos puede saludar. Saludos, Lili Novelo, buenas noches, gracias por acompañarnos y toda la gente que ya está en Facebook Live, Zaida Jocelyn, Osvaldo Esquivel, gracias Raimundo Gutiérrez. Quédense con nosotros. Mire, aquí en Facebook Live podemos hacer interactivo y más divertido el programa si nos hacen preguntas y platicamos y comentamos con usted. Así es de que acomódese, quédese con nosotros. Si usted va en el coche, en el radio, saliendo de trabajar, también baje la velocidad, súbale al radio, súbale al aire, quédese. Llovió en algunas partes de la ciudad, se formó una tormentita sobre Mérida y Chicxulub, así es de que si está mojado el pavimento, extreme precauciones al manejar. Esta noche tenemos nuestra entrevista con el ingeniero David Azcorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo. Y bueno, pues él es el que nos maneja todo lo que es la parte digital de este programa y ha estado con nosotros, pues ya cuánto tiempo, David, 10 años o más, No, pues, yo creo. yo creo ¿Cómo que estás, David? Buenas noches. buenas noches, Robert. Buenas noches, amigos de la audiencia. Pues sí, cerca en 2008, más o menos, Pues sí, pues recuerdo, ¿no? fue cuando arrancamos, Estaban hace 13 naciendo, años. estaba naciendo mi hija, ¿no? Mi hija estaba todavía en proceso. Fíjate, sí, Tiene la edad de Ana Laura, a la que sí le me mandamos un acuerdo, saludo. sí. Sí, estaba chiquita. Pero bueno, pues buenas noches, amigos, y que ojalá que pues nos escuchen. Por acá andamos viéndonos a Iván May, claro que sí, a un gran amigo Iván May que siempre nos acompaña en las interacciones en Facebook Live. Le mandamos un Saludos, saludo. Iván. Claro, y bueno, Robert, fíjate que eh, pues siempre tratamos en Líder Ejecutivo de traer temas relevantes. No pretendemos que sean temas polémicos, pero pues solitos ellos se van acomodando en el camino, ¿no? Sí, Este, Siempre traer algo a la mesa que permita, pues, pensar, tomar ciertos pensamientos y como, pues al final siempre comentas, ¿no? Tomar lo bueno y pues, lo que te sirva y lo que no, pues que vaya bien, ¿no? Ese ha sido claro. ha sido la dinámica de Fórmula en los negocios. Y bueno, fíjate que últimamente, pues había estado un poco revisando temas de contenido y me encontré pues con una frase que vamos a estar platicando esta noche. No sé si recuerdas que siempre decían, a las palabras se las lleva el viento. Sí, Era, cómo no. es pues una frase, ¿no? Que se manejaba desde hace muchos años. Y bueno, a partir de esa frase, escribí este artículo publicado en líderejecutivo.mx que se llama El poder de la palabra. Esta noche, Robert y amigos de la audiencia, vamos a estar conversando de lo poderosas que pueden llegar a ser las palabras como tal, ¿no?
De repente, el hecho de pensar en la palabra, valga la redundancia, a veces nos remitimos únicamente a, pues a la palabra escrita, ¿no? A lo que está escrito en algún lugar. Sin embargo, va mucho más allá. Es un tema muy apasionante porque, pues, es una de las características y cualidades del ser humano, el hecho de tener lenguaje y por ahí, Robert, recuerdo mucho igual algunas pláticas de coaching en la cual el lenguaje forma parte, pues, primordial del ser. Lo has comentado en algunas ocasiones. Y bueno, esta noche vamos a estar conversando de este concepto que, bueno, fíjate que para iniciar un poquito el tema, la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra se denomina lenguaje. O sea, esa es una definición que pues no está inventada, está en los diccionarios, ¿no? Pero encierra mucha fuerza porque poder depositar, de poder transmitir pensamientos y sentimientos, bueno, pues le dan ciertas cualidades al lenguaje o ciertas características al lenguaje para poder incidir hacia afuera de nosotros, hacia nuestro receptor. Y entonces eh, empieza a tomar sentido el hecho de, pues, de que la palabra o las palabras, pues hoy menos que nunca no se las lleva el viento, teniendo nuevos medios o nuevas formas de transmitir la palabra. Al estar investigando un poquito sobre el tema, fíjate que realmente la imprenta, amigos de la audiencia, no lleva, más o menos está en el año 1400. ¿Se acuerdan de aquel Gutenberg, que era el que había inventado la imprenta, el hecho de imprimir? Y que bueno, en la historia, si no recuerdan, pues la imprenta fue pues un tema que impactó a la iglesia, ya que Lutero, aquel famosísimo Martín Lutero, pues la utilizó para difundir su protestantismo, ¿no? Que ahí Claro. inicia este movimiento. Pero lo importante de este evento de Gutenberg en los años 1400 es que antes de eso, pues la gente no sabía leer ni escribir. O sea, ¿para qué? Todos estaban allá en la guerra o en el campo produciendo. Eran tiempos en los que la humanidad o la gente común y corriente, pues no tenía, era iletrada o eran personas que no sabían leer y escribir. Y justamente la imprenta fue una innovación que permitió que las masas, que la gente pudiera tener acceso a la palabra. Y una de las vías de comunicación de la palabra, pues fue justamente la Biblia. O sea, se logró imprimir la Biblia para poder difundir la palabra. Y díganme si no, ha tenido una gran fuerza el hecho de las palabras que están plasmadas en un texto, en un libro, que bueno, han cambiado la humanidad. Y bueno, vamos a estar enfocándonos mucho a esta parte de la palabra hecha acción. Correcto. Y bueno, yo agregaría a lo que dijiste que es la tecnología. Gutenberg usó la tecnología para inventar la imprenta. Digo, se puso a hacer libros, pero ya el lenguaje existía. El ser humano, fíjate que en el libro de Rafael Echeverría, este filósofo muy moderno, actual, que él es uno de los fundadores del coaching ontológico junto con Julio Laya, él determina en su libro, no me acuerdo el nombre, pero ahorita se los consigo, él determina
junto con Nietzsche, el filósofo, que fueron los primeros que empezaron a decir que el ser humano es lingüístico. O sea, el lenguaje es lo que distingue al ser humano, porque es el único ser vivo capaz de expresar a través del lenguaje emociones y todo lo que ya nos platicaste, David. Así es de que además el lenguaje es generativo. El lenguaje genera ser. Cada vez que hablamos, generamos el ser. Estamos cambiando en la mente de la gente que nos escucha, pues están sucediendo cosas y cambios a través del lenguaje. Pero bueno, extraordinario el tema, David, y como dices, pues sí, es polémico. Ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, gracias. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bueno, gracias a la gente que nos acompaña en Facebook Live. Julio César González Barrios, saludos, amigo, bienvenido. Gracias, dice Florence Scovel Shin de Hex, enseñando metafísica en Nueva York, fue revolucionaria al atraer la fuerza positiva y alejar lo negativo. Bah, ¿estás hablando de electricidad? No me sabía esa, mi querido Julio César. No desconozco a Florence Scovel Shin de Heck. Gracias, buen comentario. Pero si no lo puedes ampliar con esto de la fuerza positiva o de lo negativo. Ahí Sergio Antonio Pardo Pimentel, buenas noches, amigos, buenas noches, bienvenido. Marco Antonio, saludos, Roberto, y a todos los invitados, saludos, Marco, gracias por estar aquí. Julio César González dice, ella decía, cambia tus palabras y cambiarás tu mundo, porque tu palabra es tu mundo, correcto, en eso estoy de acuerdo. Hay un libro muy famoso, no me acuerdo, el Tratado de los Olmecas o el que es necesito mi apuntador acá, pero no. El libro cuida lo que dices, cuida las palabras, los 4 acuerdos se llama el libro. No me acuerdo del escritor, que basa mucho en que los toltecas eran los primeros que recomendaban que cuidaras tus palabras, que cuidaras lo que dices, porque es fundamental para la vida, ¿no? Entonces, esto está en el libro de los 4 acuerdos. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, donde me acompaña el ingeniero David Azcorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo, que nos trajo este tema. Las palabras se las lleva el viento. Vamos a desmenuzar este dicho. Y gracias a la gente de Facebook Live. Marco dice, por la senda del pensar, el observador y su mundo. Órale, Marco, tienes ahí, encontraste toda la biblioteca de Rafael Echeverría, gracias. Irving Escalante, saludos al experto en mercadotecnia, David Azcorra. Ahí está, ahí trajiste gracias. Porra. Sergio Guerrero, gracias por acompañarnos. Y bueno, mi querido David, ¿con qué seguimos? Bien, Robert. Y bueno, el título de este artículo mencionábamos que es el poder de la palabra. Y bueno, la siguiente historia que les voy a contar, pues demuestra ese verdadero poder de la palabra. Fíjate que un día, mientras Gandhi, el famoso político indio o hindú, mientras Gandhi dirigía un discurso sobre justamente el poder de la palabra ante un auditorio lleno, estaba ahí dirigiéndose, un hombre de pronto interrumpió el discurso de Gandhi y le dijo, lo que usted dice no tiene ningún valor, le dijo aquel hombre, a las palabras se las lleva el viento. Gandhi
se dirigió a él y le dijo: cállate, estúpido, y siéntate, idiota. El hombre, el hombre sintiéndose totalmente aludido por Gandhi, le propina a Gandhi una serie de diatribas y ya con la emoción al mil. O sea, ya estaban. Sí, está prendido. Después Gandhi, con voz pausada y firme, le dice nuevamente, ¿no? Señor, le ruego, me disculpe porque le ofendí. La diferencia de opiniones no debe servir para pelear, sino para mirar otras opciones. Ya en calma, el señor pues ofreció de vuelta disculpas. Y él dijo: no debí ser atrevido al interrumpir su discurso. Gandhi quedó en silencio, lo miró y nuevamente se dirigió y le dijo: disculpe usted que haya sido de esta manera tan elocuente para demostrarle el gran poder de la palabra, Claro. ya que con unas pocas palabras lo exalté y con otras pocas lo tranquilicé. Entonces, este pequeño cuentecillo, ¿no? Pues nos da una idea de realmente cómo puede la palabra tener poder o ejercer poder sobre nuestros semejantes o sobre nuestro prójimo. Entonces, pues aquí yo, la anécdota diría que pues hay que, como decía el hombre araña, ¿no? Con un gran poder tiene que venir, pues también una gran responsabilidad, ¿no? Sí. Hoy nos encontramos pues ante una vorágine de contenidos en redes sociales, principalmente dirigidos a audiencias que buscan quizá entretenerse, informarse, leer noticias, obtener conocimientos, chismes, ¿sí? O sea, las redes están a la orden del día como prácticamente un registro de lo que se va escribiendo o compartiendo, ¿no? La mayoría de los formatos son audiovisuales, es decir, son videos, ¿no? Más ahorita están pues en boga otras redes sociales como el caso de TikTok, que son pequeños videos que bueno, está en crecimiento esa red y que bueno, estos formatos también están ajustados a dispositivos móviles y con una duración reducida, es decir, los formatos en los cuales se va pues compartiendo pues esta comunicación que de alguna forma pues es lenguaje, que de alguna forma también es mensaje, también es sentimiento, también es emoción y también es intención y también es poder, ¿no? Entonces, eso es lo que está disponible, ¿no? Y bueno, fíjate que Robert y amigos de la audiencia, también están otros formatos en pleno desarrollo, como son los audios creativos, que bueno, aunque ya tienen cierto tiempo, de alguna manera estos audios son producidos y publicados en plataformas de consumo bajo demanda, como pues Spotify, ¿no? Que es una red, es una plataforma de contenidos de audio, que ahorita está muy, muy, muy de moda. De hecho, hay pues contenidos de todo tipo. A veces se puede pensar que Spotify solo son canciones y los grupos de moda, y no, hay una serie de temas que son producidos, es decir, profesionalmente producidos en audio, que cuentan historias, que cuentan anécdotas, etcétera, pero que de alguna manera pues permiten generar un vínculo de comunicación con las audiencias. O sea, también ya se está segmentando este contenido. Y bueno, desde luego, pues están las revistas electrónicas, los blogs, como el caso del líder ejecutivo.mx,
que también son lugares donde se va compartiendo la palabra, donde el lenguaje logra transformarse en mensaje y en intención. Y bueno, vamos a estar hablando en el próximo segmento ya del punto central del artículo. Interesante, David. Fíjate, nos comenta Marco Antonio aquí en Facebook Live. Dice, con las palabras podemos crear o destruir. Son más que sonidos. Las palabras moldean la mente para después convertirse en pensamientos o acciones. Son tan poderosas que a través de ellas podemos crear o destruir. Por eso su correcto manejo es de suma importancia. Totalmente de acuerdo contigo, Marco. Lo decía Rafael Echeverría, generamos ser. Cada vez que hablamos, algo cambia. Provocamos esa acción, ese movimiento. Y fíjate, mencionaste lo de TikTok, que principalmente en esa, por ser videos cortos, el lenguaje es corporal, David. Y fíjate cómo, qué tanto. Bueno, los especialistas dicen que el lenguaje corporal puede ser el 70% de la comunicación y las palabras, el resto, solo el 30%. Así es de que vayan dimensionando esto. Vamos a un corte comercial. No se me vayan. Ahorita regresamos. Yo creo que de ahí el éxito de TikTok, David. Sí, en su momento, bueno, todas las redes han tenido pues su proceso, ¿no? De hecho, fíjate que el TikTok está todavía en crecimiento. Estadísticamente, cerca del 92% de los usuarios de Internet usan WhatsApp como una red social, ¿sí? Aunque no es una red social, sino es un sistema de mensajería o de videollamadas, ¿no? Pero se considera como una red social. Y curiosamente, en porcentajes, el 88% de los usuarios son usuarios de redes sociales de Facebook y solo el 34% es usuario de Instagram. Cuando uno a cada rato escucha Instagram por todos lados, y bueno, está en un 35%, pero TikTok está, digamos, subiendo como una red social también, porque es una manera de conectar con la gente. Y bueno, siguiendo un poquito rápidamente con las estadísticas, una red social muy útil que se llama LinkedIn, que ya hemos hablado, vamos a preparar un programa de LinkedIn próximamente, tiene un 3.5% de usuarios en México, 3.5%. Sin embargo, en esa red se genera el 80% de las transacciones más grandes en cuestiones de negocio, business to business. O sea, interesante. Muy poquita gente, bueno, hablar de 3.5% de 100 millones de personas, pues sí estamos hablando de no tan poquito, ¿no? Sí es algo considerable. Pero bueno, vamos a preparar un programa para esto. Perfecto. Oye, sí, hay que hablar de cómo también meter el programa a LinkedIn, ¿no? Estaría bueno. Están muy activos hoy aquí en Facebook Live. Siempre nos traes buenos temas. Y el de la vez pasada, mi querido David, muy buena audiencia. Julio César González Barrios nos dice, difiero en las formas de un ser tan brillante como Gandhi. Asumo que fue una metáfora, porque él, si fue así, se dejó afectar su nivel de vibración. Entiendo que fue una táctica de él. Pues así también lo entendí yo, Julio César. Fue más bien una lección del poder de las palabras para el otro cuate, ¿no? Pues como él lo abordó, pero es cierto. Marco Antonio también nos dice, es correcto, las palabras no se las lleva el viento. Cada palabra destruye o edifica. Si tenemos presente el poder de nuestras palabras, reconoceremos en el actuar la importancia de transmitir adecuadamente una idea de manera verbal o escrita. Seremos más prudentes para buscar transmitir ideas o nuestro sentir de una manera correcta
en cada momento. Aquel que conoce el poder de las palabras presta mucha atención a su conversación y a su redacción, porque sabe que en sus manos está el crear o destruir. De acuerdo, Marco, y déjame agregar a tu comentario que precisamente el coaching ontológico trabaja en elevar el nivel de las conversaciones que tenemos con todos, con la familia, con los compañeros de trabajo, con los socios, con los clientes. En la medida que nosotros elevemos ese nivel de conversación, o sea, quiere decir que nos podemos volver expertos en la palabra, y con lo que tú dijiste, ese es uno de los fundamentos del coaching ontológico, por supuesto. Pero bueno, regresamos aquí a David, con David Azcorra. David Azcorra, el ingeniero, él es el director del portal Líder Ejecutivo, que nos trajo este tema tan interesante de la palabra. ¿Con qué seguimos, David? Bien, Robert. Bueno, y bueno, continuando un poco con el tema, fíjate que hoy tenemos enfrente pues a muchos personajes. Decíamos que, bueno, el común denominador en todos estos aspectos que tienen que ver con el poder de la palabra es de que hoy, fíjate que la palabra corre a través de Internet. O sea, es como un vehículo que lleva y trae la palabra, ¿no? Y bueno, quien tiene ese poder, pues también quien la ejerce, o sea, quien usa la palabra, pues tiene voz. Ahí nos mencionaban en la interacción con Facebook Live que efectivamente es eso, ¿no? O sea, tener voz significa poder compartir ese pensamiento y ese sentimiento a través de la palabra, hoy a través de Internet. Y con una maravilla como la que estamos viviendo en este momento, estamos transmitiendo en radio a nivel, digamos, masivo, pero también estamos al mismo tiempo en Internet y tenemos interacción, se está generando conversación a través de nuestras redes sociales, ¿no? Eso es algo poderosísimo. Y bueno, hoy tenemos enfrente, Robert, amigos de la audiencia, a personajes, los voy a mencionar, ojalá que los conozcan todos, ¿no? Pero son los más populares, por así decir. Tenemos personas como Chumel Torres, que, bueno, es un youtuber que hoy ahorita es titular en Radio Fórmula, en un noticiero de mediodía, después creo que a la 1 de la tarde está a nivel nacional. Chumel Torres, Odín Dupeirón, que son estos comunicadores, ¿no? Creativos. Por ahí hay uno que se llama Diego Rusarín, que es un filósofo, este chavo, Diego Rusarín, por ahí que lo sigan. Carlos Muñoz, que es digamos, un difusor ahí de emprendedores, criticado, todos son criticados, amados y odiados, ¿no? Sí. Jacobo Wong, Roberto Martínez, son estos que les llaman influencers, ellos mismos no se consideran así, sin embargo, pues tienen seguidores, tienen audiencias, ¿no? Fíjate que comparten estas personas contenido en video, pero fíjate que detrás de ellos existen escritores, guionistas, creativos que dan soporte a quienes están enfrente de la cámara, ¿no? En este caso, yo estoy frente a una cámara de video y tengo como soporte un artículo publicado en el portal Líder Ejecutivo, que lo pueden leer ahí, pero es mi soporte. O sea, no estoy inventando las cosas, ¿no? Sino que hay detrás un trabajo creativo de poder comunicar y de poder ejercer esto que es el lenguaje a través de la palabra, ¿no? Y bueno, el mismo Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, escribía libretos de sus programas de televisión. Lo mismo que guionistas como Woody Allen, como Pedro Almodóvar, como Alfonso Cuarón, que ganó el Oscar. O sea, ser un guionista es usar la palabra para transformarla en una pieza de contenido audiovisual, por ejemplo, una película. Claro. O sea,
es muy, muy fuerte esto de la palabra, porque bueno, siempre detrás está la parte de soporte a la persona o al personaje, ¿no? Y bueno, como mencionábamos en el segmento anterior o al principio, eh, pues de una u otra forma, desde que Gutenberg, pues hasta nuestros tiempos de Internet, pues la palabra sigue siendo vehículo de ideas, de pensamientos, de conocimientos y libertad, aunque no estén escritos en un papel, sino que estén corriendo por Internet. De hecho, podemos tener un archivo de nuestras conversaciones en WhatsApp y podemos revisar o releer lo que hemos escrito y hoy lo que hemos dictado, porque la comunicación ya se está dando a través de mensajes de voz. O sea, grabas tu mensaje y lo depositas en tu audiencia, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con justamente el poder que ejerce la palabra. Y este mensaje, pues va pues a 360 grados, ¿no? Como empresarios, es importante manejar el lenguaje, manejar la palabra, usarla para poder conectar de una manera positiva con nuestras audiencias. Y para un empresario, esto se entiende pues como unos círculos concéntricos alrededor de cada quien. Si yo tengo una empresa y yo soy el líder de la empresa, tengo unos círculos que me rodean. Mi primer círculo son mis colaboradores, mi equipo. Ese es el primer círculo con el cual yo tengo que conectar de una manera adecuada, de una manera positiva. ¿Por qué? Porque esa persona que está vendiendo pinturas, que está vendiendo brochas en un punto de venta, es un colaborador de la empresa. Y esa persona es como si fuera mi clon, como si yo fuera, como que yo le pudiera tratar de transmitir cómo veo la empresa, cómo me comunico, porque yo le enseñé cómo se debe de comunicar con el siguiente círculo, que son los clientes. Ese siguiente círculo, que son los clientes, también es digamos, una audiencia que debemos de considerar como líderes, como empresarios, ¿no? Y bueno, vamos a regresar al siguiente corte para ir cerrando el tema, Robert. Sensacional, David, y coincido contigo. Además, yo les quiero decir, bueno, somos seres lingüísticos. Todo lo hacemos a través de las conversaciones. Todo. Es más, hasta cuando soñamos, conversamos. Entonces, somos seres lingüísticos y si conversamos todo el día, cuando usted llega a su oficina, ¿qué hace? Saluda, conversa. Cuando usted empieza a trabajar, ¿qué hace? Conversa. Cuando usted va a vender, ¿qué hace? Conversa. De ahí la importancia de tener niveles de conversación importantes. Eso se aprende, se entrena, se desarrolla. Por eso es tan importante el tema que trajiste. Marisela Parra dice, cuidar lo que se dice y cómo se dice para crear ambientes constructivos y eficientes. Claro, absolutamente. Esa es la importancia de la palabra. Excelente, Inge. Julio César dice, mi mamá de chico me decía, si no sabes decir, entonces no sabes pensar y reflexionar. Claro. Mi papá decía, si no sabes pedir, nunca vas a tener. Pero bueno, interesantísimo el tema, David. Vamos a un corte comercial, amigos. No se me vayan. Ahorita regresamos. Le mandamos un saludo a Marisela Parra, que es colaboradora del portal Líder Ejecutivo. Ah, mira, sensacional, Marisela. Gracias por estar con nosotros. Gracias. También le mando un saludo a Manuel Villegas hasta la Ciudad de México. Él también es periodista, bueno, es financiero, funcionario público, pero
Escribe también Manuel Villegas en Facebook. Te vamos a invitar un día, Manuel, para que platiquemos y tengamos una conversación contigo. Gracias por escucharnos y acompañarnos. Marco Antonio dice, excelente tema, me encanta cómo abordan los temas. Felicidades a los invitados. Gracias, Marco. Pues Gracias. gracias también por tu participación, que ha sido muy productiva y muy interesante. Gracias. Sí, Muy sí, bien. es una maravilla esto de las redes sociales, ¿eh? O sea, estar pensando en lo que estamos viviendo en este momento, de estar en radio y estar simultáneamente en redes sociales, es algo maravilloso, que enriquece mucho pero cualquier programa, ¿no? Pero en especial, pues, en este que estamos. Totalmente de acuerdo, David. Y bueno, otra vez la tecnología le vuelve a ampliar al ser humano su capacidad de conversación. O sea, hoy nos enteramos de lo que pasa del otro lado del mundo en cuestión de décimas, centésimas de segundos. No tenemos que esperar como antes. Y todo es a través de la tecnología y la conversación. Y bueno, regresamos aquí a la mesa empresarial, no, la mesa, la entrevista de empresarios, como le llamo yo. Me acompaña el ingeniero David Jesús Ascorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo. Y también estamos transmitiendo en Facebook Live. Gracias a toda la gente que nos acompañó. Julio César González Barrios nos dice, Robert, es un hecho desgraciadamente en gente joven cómo se ha deteriorado el lenguaje por la tecnología. China ha limitado a 3 horas semanales el uso de aplicaciones y videojuegos. Sí, Julio César, lamentablemente es una deficiente educación de cómo sacarle jugo a la tecnología, tenemos que aprender a cómo sacarle jugo a la tecnología y pues también tenemos que educar a nuestros jóvenes pues que el lenguaje es importante y pues no podemos andarlo modificando así es que la rapidez en la que viven los jóvenes, todo lo quieren rápido, inmediato, y por eso pues se comen palabras y modifican el lenguaje. Pero yo creo que todavía estamos a niveles saludables. China, pues sí, bueno, mira, Julio César, yo sé que en el mundo asiático han tenido problemas con los videojuegos desde hace más de 10 años. Sé que en Japón hay escuelas o instituciones, digamos, mentales, donde los papás llevan a sus hijos que son adictos a los juegos, porque a veces los chamacos no se quieren ni levantar a comer ni a dormir, solamente jugar, pero pues eso es una ludopatía, me quiero imaginar que cae en ese término, no soy especialista médico, pero mira, también déjame decirte, lo mismo hizo la televisión con las mendigas telenovelas, que bueno, sería otro tema, ya no me meto allá. Mi querido David, ¿qué nos traes ahora? ¿Con qué cerramos el tema de Bien, hoy? bien, Robert. Bueno, pues mencionábamos, bueno, del poder que tienen las palabras, ¿no? El poder de la palabra que fue el tema de la noche. Y bueno, mencionábamos un poco lo del hombre araña, ¿no? Que pues tener el poder, pues también implica tener responsabilidad. Y Claro. bueno, de hecho también están, mencionábamos, los guionistas y todos estos que escriben para los personajes que están enfrente, ¿no? Y hablando de empresarios, regresando al tema de empresarios, bueno, como empresarios, como emprendedores, somos el personaje, somos los líderes, entonces necesitamos generar esta conversación con nuestros colaboradores, con nuestros clientes, que es nuestro siguiente círculo. Posteriormente están nuestros prospectos. O sea, esa es la guía que nos va a llevar a, pues, a tener un círculo virtuoso y de aprovechar el poder de la palabra. O sea, es decir, tenemos que aprender o tenemos que pues, enseñarnos nosotros mismos o
tomar una sesión de coaching o lo que sea para poder manejar ese poder, porque es poderoso, poderosísima la palabra. Entonces, el hecho de conectar con nuestros prospectos, pues también de alguna manera genera empatía. Y nuestra familia también forma parte del empresario y los contactos, claro, ¿no? Entonces son unos círculos concéntricos que van alrededor, ¿sí? Que necesitamos expandir esas ondas, pero hay que aprender a manejar cuál es esa retórica que se utiliza para cada uno, porque no se le habla igual a un colaborador que a un cliente o que a un prospecto o que a un contacto. O sea, cada uno tiene diferente nivel de frecuencia de comunicación, por llamarle de alguna manera. ¿Para qué? Para que podamos hacer contacto y podamos, algo muy sencillo, que con esto quiero terminar en la idea. Lo más importante del poder de la palabra es poder ser útiles a los demás. Correcto. Si no aporto verdad, si no aporto conciencia, si no aporto razón, si no aporto, no únicamente es como el caso de Gandhi, te voy a hacer enojar y luego te voy a hacer tranquilizarte, ¿no? Para demostrarte que cuán poderosa es la palabra. Yo creo que más allá de esa anécdota que contamos, es ser útiles, ser verdaderamente útiles, es decir, nosotros podamos o tengamos esa facilidad de poder comunicarnos y ejercer el poder de la palabra. Y para esto, pues se requiere leer, aprender, claro. leer y aprender. O sea que parece cosa fácil, pero hoy por hoy, por eso de repente estamos guiados por una horda de tuertos, ¿no? Quizás hasta ciegos. Nos van diciendo cosas y las creemos sin cuestionarnos, sin tener pensamiento crítico. Y de ahí es quizá el origen de muchos de los males que hoy estamos padeciendo en términos de comunicación. Entonces, la reflexión es, pues, pensar como empresarios, como personas que debemos de ejercer el poder de la palabra, tenemos que prepararnos para poderlo ejercer y ser útiles a nuestra gente con la que estamos relacionados, Robert. Totalmente de acuerdo contigo, David. Yo es más agregaría en este proceso de ser útil, de buscar el bien común, quiere decir entre todos. Y ese entre todos también tiene que ver, David, con cómo aprendemos entre todos, porque estamos acostumbrados o culturalmente a que tiene que venir alguien para que me diga lo que tengo que hacer, o tiene que venir alguien que me enseñe. Tenemos el caso, pues, de las escuelas tradicionales que tenemos, ¿no? Que a los niños no les enseñamos a aprender en comunidad, y eso también tenemos que desarrollarlo, porque en el momento que aprendamos en comunidad, el potencial es mayor, es gigantesco. Les pongo ejemplos de países que han logrado esos procesos. Pues hay muchos países asiáticos que se han desarrollado tremendamente junto con sus sociedades. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Pero bueno, sensacional, mi querido David. Extraordinario el tema, muy bueno y muy polémico. Y gracias también a toda la gente que nos acompañó aquí en Facebook Live con sus comentarios, que esto lo hace mucho más interesante. Pero bueno, mi querido David, ¿dónde te pueden localizar? Líderejecutivo.mx y en redes sociales Líder Ejecutivo MX. Síganos y manténganse al tanto. Y bueno, también en tu portal están los artículos estos Totalmente. que utilizamos para platicar, ¿no? Siempre. Y también, correcto, y también, amigos, pues mire, esta transmisión de Facebook Live se queda en Facebook. Usted puede recurrir a ella, volver a platicar, siempre estamos pendientes de responder y de actualizar. Pues si usted vuelve a ver el programa, los programas, hemos tenido programas que han llegado a más de 10,000
gentes que los han visto. Así es de que, pues ahí se los dejo. Y muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Marco Antonio, excelentes conclusiones. Gracias, Marco, gracias por tu aportación. Julio César, bueno, a toda la gente, no terminaría de mencionarlos, pero gracias. Gracias, Juan de Dios. Gracias, David. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios. Gracias por estar aquí.